Imagina vivir en un lugar tranquilo, sin vecinos cerca, solo con el sonido del viento y la naturaleza a tu alrededor. Tú y la persona que amas han construido allí una vida tranquila, lejos del caos. Pero una mañana, simplemente desapareces. La casa está cerrada con llave. El café aún está caliente en la mesa. Y el perro, atado, esperando a un dueño que nunca regresó. Eso fue lo que les pasó a Connor y Sheila Dwyer, una pareja de la Irlanda rural que desapareció sin dejar rastro. Su camioneta fue encontrada en una carretera desierta. Su casa estaba demasiado limpia. Años después, una pista anónima reveló un detalle que hizo que la policía reabriera todo. Tal vez no estaban solos en esa casa. Quizás algo los observaba. Y lo más aterrador, hasta el día de hoy nadie ha tenido el valor de decir toda la verdad. Connor y Sheila Dwyer vivían en una pequeña granja en el suroeste de Irlanda, rodeados de campos verdes, ovejas y silencio. La pareja era reservada y religiosa. Rara vez salían de la granja, salvo para ir al mercado o a la iglesia del pueblo cercano. No tenían hijos, no usaban redes sociales y preferían una vida sencilla. Para sus vecinos, eran reservados, pero nunca había motivo para sospechar de ellos. Simplemente otra pareja solitaria del campo. Su rutina era prácticamente la misma todos los días: cuidar de los animales, hacer reparaciones en la casa, leer juntos por las tardes. La camioneta azul de Connor era común en el pueblo de Ballynacarriga, pero nadie sabía exactamente qué hacían con sus tierras. Algunos lugareños decían que había partes de la propiedad que ni siquiera ellos mismos visitaban. «Tienen sus rincones secretos allí», comentó una vez un repartidor rural. La última vez que se les vio juntos en público fue el 4 de septiembre de 1991. Pararon en el supermercado a comprar comida, se despidieron de conocidos y se fueron a casa. Todo transcurrió con normalidad, hasta que, unos días después, nadie volvió a saber de Connor ni de Sheila. Su camioneta azul fue encontrada abandonada en medio de un camino rural, cerrada con llave y sin señales de daños. Llamaron a la policía, pero la consideraron una posible fuga. Pero los vecinos sabían que nunca se irían de allí. Algo andaba mal. Cuando la Garda, policía irlandesa, entró en la granja, la encontraron en perfecto estado. Las puertas cerradas, la cama hecha, las ollas y sartenes limpias. Pero había algo extraño. El desayuno estaba en la mesa. 2 platos, 2 vasos. Como si alguien hubiera estado a punto de comer y se hubiera desvanecido en el aire. La televisión seguía en un canal local y el perro de la pareja, un setter irlandés, estaba atado en el patio, hambriento y sediento. No era una escapatoria, era una desaparición silenciosa. La desaparición de Connor y Sheila se extendió rápidamente por toda la zona. Los primeros en darse cuenta fueron los dueños del supermercado local, quienes tenían un pedido programado para entrega el domingo. Y los Dwyer nunca se retrasaban en sus pagos. Al no abrir nadie, avisaron a su vecino más cercano, un hombre llamado Eamon Kelly. Fue él quien encontró la camioneta bloqueada a un lado de la carretera, a unos 3 kilómetros de la entrada de la granja. No tenía sentido. Connor nunca dejaba su vehículo fuera de la propiedad, y menos en un callejón sin salida. Inicialmente, la policía trató el caso como una ausencia voluntaria, algo que enfureció a los pocos vecinos. Pero con el paso de los días, sin retiros de la cuenta bancaria de la pareja, sin actividad en su teléfono fijo ni señal de contacto, las autoridades comenzaron a considerar algo más serio. Se formó un grupo de voluntarios con la ayuda de la parroquia local para registrar el bosque que rodea la finca. Registraron barrancos, ríos y acequias. Nada, ni huellas, ni ropa, ni pistas. Era como si la tierra se los hubiera tragado a ambos. Sin embargo,
Un detalle empezó a inquietar a los investigadores más experimentados. La última llamada grabada desde la casa había sido a un número desconocido. Una llamada realizada a las 19:37 del sábado anterior, que duró solo 16 segundos. El número no figuraba en el directorio público. Cuando la policía solicitó a la compañía telefónica un rastreo, descubrieron que se trataba de un número temporal que había sido desactivado al día siguiente. Una línea desechable, y nadie sabía de dónde habían sacado Connor o Sheila ese contacto. La investigación empezó a cambiar de tono. Una pareja aislada, sin ninguna implicación en delitos, sin armas, ni enemigos declarados. ¿Por qué habrían llamado a un número así, poco antes de desaparecer? ¿Quién más sabía de este contacto? Lo más extraño estaba por venir. Cuando los investigadores analizaron el teléfono fijo de la casa, encontraron un bloqueador de llamadas casero instalado bajo el suelo del dormitorio. Alguien había intentado evitar que se rastrearan las llamadas, lo que indicaba que tal vez quienquiera que estuviera involucrado ya conocía bien la casa. Una segunda inspección minuciosa de la casa reveló detalles aún más inquietantes. Todo estaba excesivamente limpio, como si alguien hubiera limpiado cada rincón con la intención de borrar cualquier rastro de presencia humana. No había ni un pelo ni una huella dactilar fuera de lugar. Los expertos se preguntaron si la casa había sido organizada por alguien más. Algo en ese orden parecía forzado, como si se hubiera montado una escena para ocultar la verdad. En la cocina, los detectives encontraron un rastro apenas visible de productos químicos en el suelo, como si alguien hubiera fregado una zona específica con mayor intensidad. El luminol reveló rastros antiguos, pero no lo suficiente como para identificar lo que se había eliminado. En la estantería de la sala, escondida entre libros de oración, había una vieja grabadora portátil. Cuando los técnicos escucharon la cinta, solo encontraron una frase repetida en diferentes tonos. Todo está limpio ahora. La voz era masculina, profunda, desconocida. En el ático de la casa surgió un nuevo misterio. Dentro de una caja de madera se encontraban juguetes viejos, ropa de niños doblada y un osito de peluche desgastado. Pero la pareja nunca había tenido hijos ni sobrinos. Los vecinos les aseguraron que no se había visto ningún niño en la casa. Uno de los cuadernos contenía dibujos y garabatos acompañados de fechas. Las páginas más antiguas estaban rotas. La presencia de esa caja contradecía todo lo que se sabía sobre la vida de los Dwyer y parecía reclamar a gritos una historia no contada. En la pared del dormitorio de la pareja, detrás de un cuadro de la Virgen María, había una marca circular borrada por la pintura, como si algo hubiera estado colgado allí. Los expertos lograron recuperar parcialmente lo que parecía ser un símbolo hecho de sangre seca o pintura oscura. Era similar a lo que se encontraría más tarde. Mucho más tarde. La casa, antaño un refugio, ahora se revelaba como un escenario de secretos cuidadosamente borrados. Pero no todo había quedado perfectamente enterrado. El nombre de Patrick Hennessy, el mejor amigo de Connor, desde pequeños empezó a ser el centro de atención. Nunca había prestado declaración formal, lo cual ya era extraño. Lagarda descubrió que había estado en la granja solo 2 días antes de la desaparición para ayudar con una fuga. Ni él ni los investigadores lo denunciaron. Cuando finalmente lo llamaron, Patrick parecía nervioso, pero cooperativo. Hasta cierto punto. Cuando se le presionó, admitió que Connor había estado inquieto en las últimas semanas y había recibido una carta anónima, lo que lo dejó visiblemente conmocionado. Patrick afirmó que Connor había escondido la carta dentro de un libro de tapas rojas. El equipo regresó a la casa y encontró el objeto.
Dentro había una hoja de papel escrita a mano con letra temblorosa. Sabes demasiado. No deberías quedarte aquí. En la parte inferior, un símbolo grabado en cera roja, circular, con marcas similares a las de un sello antiguo, sin firma, sin ADN. Los investigadores volvieron a interrogar a Patrick, pero él se mostró evasivo. Cuando le preguntaron por el símbolo, simplemente respondió: «Estás hurgando en cosas que nunca deberían desenterrarse», y con una sonrisa fría pidió hablar con un abogado. Desde entonces, se negó a dar más declaraciones. Su comportamiento ambiguo, su conocimiento previo de la carta y su persistente silencio lo convirtieron en el primer y principal sospechoso. Incluso con una mayor vigilancia sobre Patrick, la investigación se vio obstaculizada por la falta de pruebas. No tenía antecedentes, y su coartada para el fin de semana de su desaparición se confirmó parcialmente. Pero la frialdad con la que habló de la pareja y la forma en que parecía conocer detalles que nunca se revelaron a la prensa convenció a la policía. Patrick sabía lo que sucedió en esa casa, pero por alguna razón no pude o no quise decirlo. El caso se desestimó en 1993. Los Dwyer pasaron a la historia, pero en enero de 2005, 14 años después, llegó una carta anónima a la comisaría regional. Escrita a máquina, sin remitente, decía: «Busca en el bosque detrás de Crown Rock. Connor está allí». Pero Sheila aún no ha descansado. Al pie de la página aparecen las iniciales RH y un sello de lacre rojo con el mismo símbolo circular que la carta anterior. La advertencia se tomó en serio. Pedra da Coroa era una formación rocosa conocida por sus leyendas locales. Algunos decían que se utilizaba en rituales antiguos. La policía, con el apoyo de voluntarios, inició la búsqueda a lo largo del sendero indicado. A 400 metros del punto mencionado, enterrada bajo un montón de hojas secas, se encontró una mochila vieja deteriorado, pero con objetos personales. Había un reloj con correa de cuero, parado a las 3:12, y un anillo de bodas con la inscripción CNS, 1979. Dentro de la mochila también había papeles triturados, probablemente documentos. No había huesos, no había ropa, salvo un suéter parcialmente descompuesto, pero la prueba de ADN lo confirmó. El material biológico pertenecía a Connor Dwyer, y no había rastro de Sheila, ni rastro, ni pelo, ni fragmentos de tejido que indicaran que hubiera estado allí. Era como si lo hubieran enterrado, solo, por alguien que sabía exactamente dónde dejarlo. A partir de ahí, el caso se reabrió como presunto homicidio, pero sin cadáver ni pruebas adicionales. No se pudieron presentar cargos formales. Y lo más inquietante de todo, la carta anónima había sido enviada desde otro país. El matasellos era de España. Esto planteó una nueva pregunta. ¿Alguien había escapado? ¿Sheila estaba viva? ¿O todo esto formaba parte de un juego más macabro de lo que nadie había imaginado? Mientras el equipo forense examinaba la casa de los Dwyer con nuevos ojos, encontraron algo que habían pasado por alto. En la pared del dormitorio principal, detrás de un viejo cuadro de San Patricio, había un pequeño compartimento de madera, empotrado en nuntos, la pared y sellado con cinta adhesiva vieja. Dentro había 3 objetos: una vela negra derretida, una fotografía quemada y un trozo de papel roto con un pasaje manuscrito. Ella sabe del ciclo. Necesita olvidarlo. La letra era la misma que la de la carta encontrada años antes. La policía quedó conmocionada. Parecía indicar que Connor, o alguien cercano a él, participaba en un grupo o ritual cuyos detalles se mantenían en secreto. La foto, parcialmente destruida, mostraba a 3 personas: Connor, Sheila y una tercera figura borrosa, sin rostro visible.
El análisis digital no pudo restaurar la imagen. Parecía haber sido borrada deliberadamente. Los expertos en simbolismo identificaron el sello circular como muy similar a las marcas utilizadas por sociedades esotéricas irlandesas desaparecidas desde el siglo XIX. No había evidencia de que estas sociedades aún existieran, pero el descubrimiento reavivó las teorías locales sobre grupos secretos que operaban en el interior del país. La prensa, al enterarse de esto, comenzó a calificar el caso de el misterio de Ballynacarriga, lo que atrajo a curiosos e investigadores. Sin embargo, la investigación se vio obstaculizada por la falta de cooperación. Los residentes locales se negaron a conceder entrevistas. Quienes conocían a los Dwyer se mudaron. Incluso la parroquia a la que asistía la pareja fue lacónica: que los muertos descansen. Y ese silencio era precisamente lo que hizo temer a los investigadores que toda la ciudad sabía más de lo que decía. Durante la reapertura del caso, un excompañero de trabajo de Sheila envió una caja con pertenencias antiguas de Dwyer. Dentro, los investigadores encontraron disco duro externo aparentemente dañado. Tras días de recuperación de datos, se accedió a un solo archivo de video. La grabación era de baja calidad, sin audio, y mostraba un ambiente similar al ático de la casa. Se ve a Sheila sentada nerviosa, mirando directamente a la cámara. Sostiene una hoja de papel e intenta decir algo, pero no hay sonido. En un momento dado, escribe con un marcador rojo en una pizarra blanca detrás de ella. Vienen cuando lo olvidamos. Connor lo sabía. Yo lo vi. Luego apaga la cámara. El video no tiene fecha, pero por la ropa y el entorno, los peritos estiman que fue grabado entre 2 y 3 días antes de la desaparición. Esta grabación cambió el curso de la investigación. Su contenido sugería que Sheila tenía conocimiento de algo más grave, posiblemente una amenaza o un secreto relacionado con su esposo. La policía estaba dividida. Algunos creían que había sido víctima, otros que había estado involucrada. La pregunta más inquietante era, ¿qué sabía Connor? ¿Y por qué Sheila lo escribió? Vienen cuando nos olvidamos. El vídeo se mantuvo confidencial, pero terminó filtrándose en foros oscuros, generando innumerables teorías conspirativas. Los escépticos dijeron que era una farsa, pero otros reconocieron el símbolo en la pared del video. El mismo sello, circular de cera roja, esta vez grabado con carbón. Grupos esotéricos comenzaron a interesarse en el caso. El miedo se extendió por el pueblo, e incluso la policía irlandesa aconsejó a los residentes que no hablaran del asunto con la prensa. Pero el daño ya estaba hecho. La desaparición de Dwyer ya no era solo un caso local. Ahora era un enigma internacional. 5 meses después de la filtración del video, un grupo de excursionistas encontró un trozo de tela atrapado entre las ramas de un antiguo sendero de extracción de turba, a 12 kilómetros de la casa de los Dwyer. Era un trozo de un vestido azul, similar al que Sheila llevaba en fotos antiguas. El sendero había sido clausurado en 1987 y ya no era utilizado por nadie. Curiosamente, junto a la tela había una marca en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado un objeto pesado durante varios metros. Los expertos encontraron fragmentos de huesos humanos bajo tierra, pequeños, rotos y carbonizados. No fue posible una reconstrucción completa, pero se encontró un fragmento dental que coincidía con el de Sheila Dwyer. Junto con los huesos se encontró un objeto inusual, un medallón de metal con un símbolo circular en relieve y una inscripción en gaélico que decía: «Los que no vuelvan, velad». Nunca se supo si era parte de algún culto o ritual. La escena se consideró probablemente un crematorio improvisado. No había rastros de ropa adicional ni material combustible típico.
Los expertos sugirieron que el calor empleado para quemar esos huesos no era sencillo, requería estructura e intención. La posibilidad de una ejecución ritual comenzó a circular entre bastidores en la Garda. Pero oficialmente, las autoridades siguieron calificándolo de homicidio por autor desconocido. El último rastro que Sheila pudo haber seguido terminaba allí, en el silencio, en la oscuridad de un sendero abandonado. Pero la presencia del medallón despertó una nueva sospecha. ¿Y si no fueran crímenes pasionales, sino castigos? ¿Quién decide qué es justo en una comunidad que se encierra en sí misma? ¿Y cuántas personas más lo sabían y decidieron callarse? Durante las renovaciones de la antigua iglesia parroquial de Balinacarriga, un trabajador encontró una caja fuerte sellada en las paredes del sótano. Dentro había documentos antiguos, incluyendo actas de bautismo, confesión y consejería espiritual que se había reportado destruido en el incendio de 1994. Entre ellos había un sobre sellado con el nombre de Connor Dwyer. Era un informe manuscrito de un sacerdote local, fechado en junio de 1991, 3 meses antes de la desaparición. En el documento, el sacerdote relató que Connor llegó a la parroquia desesperado, alegando haber visto cosas que no deberían existir y que Sheila estaba diciendo nombres que no conocía. Dijo que había algo enterrado en los campos de la granja, algo que pertenecía a otro tiempo, y que, tras desenterrarlo, la casa nunca volvió a ser la misma. Al final de la carta, el sacerdote escribe: vinieron de noche. Dijeron que era el precio por descubrirla, pero el precio era ella. La autenticidad de la carta ha sido confirmada. El sacerdote falleció en 1996 y la parroquia ha guardado silencio desde entonces. La familia del sacerdote declinó hacer comentarios. La caja fuerte fue confiscada, pero no se divulgó oficialmente su contenido. Aún así, las filtraciones permitieron que el texto se difundiera en foros conspirativos. La última frase de la carta se convirtió en un símbolo en redes sociales. El precio fue ella. Muchos comenzaron a especular que Sheila había sido entregada por Connor o un tercero como parte de un ritual de silenciamiento. Esta fuga agravó aún más el clima de miedo y misterio en el pueblo. Algunas familias se mudaron. Otras sellaron sus casas con vallas metálicas y colocaron cámaras por todas partes. La paz se había roto, y la historia que antes había sido solo una desaparición, ahora parecía algo mucho más grande de lo que la policía podía controlar. Más de 30 años después de su desaparición, el caso Dwyer sigue sin resolverse. Los archivos oficiales se han mantenido confidenciales. Patrick Hennessy falleció en 2017 en extrañas circunstancias, días después de conceder una entrevista que nunca se publicó. La cinta que contenía su testimonio ha desaparecido. La periodista responsable del material ha abandonado su carrera. En una carta declaró que algunas verdades no deben revelarse. La Garda nunca ha admitido oficialmente que el caso involucrara rituales, sectas o pactos ocultos, pero los aldeanos parecen cargar con este secreto como una carga colectiva. Quienes viven allí evitan hablar del tema. Cualquiera que haga demasiadas preguntas es ignorado. Es como si existiera una regla no escrita entre ellos. No se menciona a los Dwyers, no hay vuelta atrás. La pareja se convirtió en una herida enterrada en la tierra, negada, pero no olvidada. Para quienes no lo conocen, podría parecer una historia sobrenatural, exagerada, incluso inventada. Pero los documentos, cartas, símbolos y cuerpos hablan por sí solos. La pregunta más inquietante es, ¿cuántos otros casos como este están enterrados en Irlanda o en cualquier parte del mundo y nunca salen a la luz? Quizás ahora mismo alguien esté oyendo susurros en una casa aislada,
quizás esté empezando de nuevo, porque al final lo más aterrador no es lo que se descubre, es todo lo que fue silenciado. Desaparecieron. La casa estaba cerrada, la comida estaba en la mesa, el perro estaba atado, y cuando alguien intentaba decir la verdad, moría. Este caso nunca se resolvió. Y lo peor, puede que haya muchos otros como él, enterrados, silenciados, ignorados. ¿Estás listo para el siguiente? Entonces no abandones este canal. Activa la campanita ahora. Y si tienes el coraje de afrontar la verdad, suscribir, porque aquí el misterio no termina. Apenas comienza. Comparte con cualquiera que duerma con la puerta abierta. Quizás esta sea la última oportunidad para despertar.